Pues bueno, pues nada, no somos muchos, somos hoy menos, pero dice la palabra de Dios que donde hay dos en su nombre, ahí está Él, y yo quiero estar donde está Él. Yo no quiero estar donde no está Él, yo quiero estar donde está Él. Y si en este rato a mí me hace estar en en esta ventana que tenemos aquí abierta para mucha gente, yo quiero participar de lo que Dios quiere de mí. Y como os decía, ¿no? Tenía en estos días pues un pensar, ¿no? De que cómo el Señor nos está llamando, ¿no? Cómo el Señor y cada uno que podamos examinar qué llamado te ha hecho a ti Dios o qué llamado es el que el Señor está haciéndote, a qué te llama el Señor, ¿no? Muchas veces tenemos tantas dudas y tantas incertidumbres que es que no sabemos a qué Dios nos ha llamado. Y Dios nos ha llamado a salvación. Y Dios nos ha llamado a entrega. Nos ha llamado a consagración, a estar para Él, a dedicarnos a Él. Mira, a medias no se puede servir a Dios. Tenemos que ser íntegros para Él. Y dejarnos de tonterías. Dejarnos de como... La verdad, muchas veces estamos en lo que no debemos de estar. Si tuviéramos más en lo que Dios quiere que estemos, nuestra vida iría mejor. Y no solo la nuestra, la de nuestros seres queridos, la de todo lo que nos rodea. Por eso tenemos que hacer caso a lo que Dios está pidiendo de nosotros, ¿no? Como hijos, como hombres de Dios y mujeres de Dios, como iglesia, qué es lo que Dios está y qué llamado ha hecho Dios a nuestra vida, ¿no? Y yo tenía un ejemplo que quiero hacerlo, quiero basarme en él, en este texto, que Dios llama, el Señor llama a Samuel. Samuel, me llamó la atención la historia esta porque la verdad que muchos la conocemos, ¿no? Y sabemos y que hace referencia a estar atentos, ¿no? A la voz de Dios, como deberíamos de estar atentos, porque decimos que somos cristianos, entonces tenemos que atender la voz de Dios ante todo y anhelar y desear que Dios nos hable. Estamos muy atentos a muchas conversaciones, pero a la voz de Dios tenemos que estar atentos a la voz de Dios. Y cómo estarlo, ¿no? Cómo estarlo y cómo Dios hace las cosas de una manera especial para cada uno de nosotros. Para todos a lo mejor no es igual, pero Dios lo hace especial. Mira, voy a meterme en el tema porque es muy sencillo, es una cosa, me gustó mucho cuando lo he leído y la verdad que me habla mucho, ¿no? Me habla mucho de lo atento, de lo que yo estoy pendiente, a lo que Dios requiere de mí. Y aquí en este joven se cumplían muchos requisitos. Y estaba en el lugar apropiado. Pero fijaros lo que dice la palabra. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Fijaros bien lo que la palabra de Dios nos transmite. Dice que la palabra de Jehová escaseaba, que no había profeta, que no había mensajeros. A veces en el tiempo de los jueces, la verdad que hubo un tiempo de silencio donde Dios estuvo en silencio para su pueblo. Y escaseaba y dice que no había visión con frecuencia, no tenían una manera clara de ver las cosas. Hoy nosotros no podemos decir que nos escasea la palabra teniendo la Biblia delante. Y que la visión de Dios a través de Jesús le ha dejado bien clara para nosotros. Sabemos a quién nos debemos, a quién tenemos que seguir. Lo sabemos. No podemos hacer como el pueblo de Israel en aquel tiempo. Escaseaba la palabra, no sabían, no tenían la palabra como mensaje a través de profetas para que pudieran saber lo que tenían que hacer. Y aconteció que un día, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse, de modo que no podía ver,
Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Fijaos, este chico, ¿no? El privilegio que tenía. Estaba donde estaba el arca de Dios, la presencia de Dios. La presencia de Jehová estaba en el arca y él estaba cerca del arca. Dice que estaba durmiendo, donde estaba el arca. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Jehová, el Señor, nos ha hecho un llamado a nosotros también. Dice que este chico respondió. Respondió, heme aquí. Heme aquí. Él estaba atento. Estaba dispuesto. Estaba durmiendo, pero rápidamente escuchó la voz de... Él escuchó la voz de su nombre. No sabía quién era, pero él reaccionó rápidamente y fue al sacerdote, ¿no? Dice que heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y se levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí. Lo pendiente que estaba de la voz, de que le pudiera requerir su servicio. Heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Pero no quedó ahí la cosa, sino que el Señor y Samuel dice que no había conocido aún a Jehová. Samuel no había conocido todavía a Jehová, sin embargo, él estaba destinado a servir en el templo. Dice que aún no había conocido a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Todavía Dios no le había hablado directamente, ni le había revelado lo que quería para él. Yo no sé si Dios a ti te lo ha revelado ya, o si estás atento a que Dios te llame y te diga, y estar atento, heme aquí. ¿Cuántas veces nos ha llamado el Señor? ¿Cuántas veces nos tienes que llamar? A este le llamó 3 veces. Fijaos, vamos a seguir leyendo. Jehová, pues, llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. El sacerdote se dio cuenta de que si él no era el había llamado, el joven estaba escuchando a alguien que no sabía quién era, no conocía, todavía no le había sido revelada la palabra. Dice, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así fue Samuel, y se acostó en su lugar. 4ª vez. Y vino Jehová, y se paró, y llamó como las otras veces a Samuel. Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. 4 veces tuvo que llamar Jehová a Samuel para que pudiera darse cuenta de que el Señor le llamaba, ¿no? Y yo saco aquí unas conclusiones, ¿no?, de todo esto. Porque en aquel tiempo quien tenía que oír era el sacerdote, no el joven. Sin embargo, Dios se dirigió al joven. Y este joven se cumplían muchos requisitos para ser bendecido y para estar en el lugar que estaba. Dice que había sido nacido de la gracia de Dios para con sus padres. Gracias que sus padres clamaron al Señor, le concedió este hijo de milagro, porque su madre no podía tener hijos. Si leéis las historias de este hombre y de sus padres, la madre se llamaba Ana y la dieron por borracha en el templo, cuando estaba orando al Señor que quería que le ofreciera un hijo. Y este niño había sido ofrendado por su madre para el servicio del Señor, en agradecimiento a la misericordia en la vida de su madre Ana, ¿no? Yo leyendo todas estas cosas, cómo
yo lo traigo ahora a nuestra vida. ¿Cómo debemos de estar nosotros listos para, como el joven Samuel, decir, heme aquí, Señor, aunque te coja durmiendo? Porque él estaba en la presencia del Señor. Él dormía en el cuarto, en un cuarto que estaba justo al lado del arca. Nosotros ya teniendo la presencia en nuestra vida, ¿cuántas veces no estamos pendientes de él? Heme aquí, Señor. Envíame a mí. Para lo que tú quieras estoy aquí. Él tenía una misión. Dios le encargó que lo que tenía que decir iba a rechinarle en los oídos al quien lo oyera. Y era un encargo para él. Y fue un profeta lo más grande que tuvo Israel. Dice la palabra de Dios que ministraba, que él estaba sirviendo allí a Jehová ya de un niño. La palabra escaseaba. En aquellos días no había visión con frecuencia. La gente andaba sin visión. Escuchar y responder es vital. Tenemos que saber cómo respondemos al Señor. Este respondió de buena manera, sin saber quién le llamaba. Nosotros, sabiendo que nos ha llamado, Jesús nos ha hecho un llamado, ¿cómo respondemos? A veces deliberadamente mal, no atendiendo, no proponiendo, estamos aquí para lo que sea, para lo que tú nos mandes, Señor. Escuchar y responder es vital en nuestra relación con Dios. Tenemos que escuchar la voz de Dios, pero también tenemos que responder. ¿Cómo respondemos nosotros? Es un pequeño examen, ¿no? Puede que nos pase como el joven Samuel, que estemos en el lugar apropiado, que vayamos a la iglesia, ¿no? Que nos creamos cristianos de todo corazón. Y mira, no reconozcamos aún la voz de Dios, porque Él todavía no le había sido revelada. Puede ser que llevemos mucho tiempo incluso escuchando de la palabra de Dios y que no reconozcamos ni a Jesús ni la palabra de Jesús no haya sido revelada por su Espíritu Santo. ¿Ha sido revelada la palabra por el Espíritu Santo a tu vida? Me pregunto yo. Yo sé lo que Dios me ha llamado. Y tú debes de saber si estás oyendo verdaderamente la voz de Dios a tu corazón, hablándote directamente. Y el Señor quiere de nosotros que contestemos, que no estemos ahí estando callados. Este estaba viviendo en el templo, estaba viviendo cerca de la presencia de Dios, que estaba en el arca. Pero aún así no fue capaz de reconocer la voz de Dios. Sabía que requería su servicio alguien, una voz, se llamaba, la confundía con el sacerdote y fue a donde el sacerdote, donde sabía que iba a ir. Nosotros hoy día, dice que la presencia de Dios tiene que estar en nuestra vida. Teniendo la presencia de Dios en nosotros, porque Cristo vive en nosotros, su Espíritu Santo, ¿cuántas veces no sabemos? No entendemos. Pasa algo. No estamos debidamente escuchando lo que Dios quiere de nosotros. Cómo Dios hace las cosas. A veces nos cuesta mucho cómo Dios hace las cosas en la vida de las personas. Samuel fue el más grande de los profetas. Si leéis la vida de Samuel, es impresionante. Impresionante lo que Dios le usó con Saúl, con los reyes, con David, con Natán. Fue un montón de... Fue una persona primordial, ¿no? En la Biblia. Y nosotros, Cristo quiere algo importante en nuestra vida. Que sepamos a quién estamos, a quién debemos oír. Dice Jesús que mis ovejas oyen mi voz. Nosotros como ovejas tenemos que saber quién nos habla. ¿Por qué? Como ejemplo nos dejó la importancia de estar atentos. Este ejemplo que yo he cogido es la importancia de estar atentos. Si seguís leyendo es increíble. Dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Las palabras que hablaba no iba a tierra muerta porque Jehová estaba con él y Jehová le apoyaba y todo lo que hablaba venía de su parte porque él estaba atento. Muchas veces nosotros no estamos lo atentos que deberíamos. Esto, bueno, yo sé que yo tengo que estar súper atento. A lo más mínimo, al mínimo detalle, es que no va a estar todo el día. No, es que tu vida es para Él.
Nuestra vida es para Él, no es para nosotros. Tenemos que estar preparados para trabajar para el Señor. No de cualquier manera. Y bueno, Él en cualquier momento te puede llamar. ¿Y a través de qué? A través de cualquier persona que Él escoja. Dios puede coger personas para hacerte un llamado, para hacerte una invitación, ¿no? Qué buena historia esta. Es una buena historia para aplicarlo a nuestra vida, ¿no? Estamos en el sitio correcto, estamos escuchando la palabra de Dios, estamos atendiendo porque cada día que escuchamos un mensaje, una prédica, una reunión, Dios puede estar al momento de hablarnos a través de cualquiera, que persona que Él escoja. No tenemos que decidir nosotros quién nos tiene que hablar. Sí, puede que lo hagamos, pero no es la correcto en un cristiano. Solamente escuchar al que nos conviene a nosotros escuchar. A veces tenemos que escuchar al que no nos gusta que nos hable, para que así la palabra de Dios pueda hacer un efecto, ¿no? Qué buena historia para sopesar si nosotros estamos respondiendo y atentos al llamado de nuestra vida. El llamado que tenemos es intransferible. Tú tienes tu llamado y Dios quiere usarte en la medida que tú puedas ser útil para Él. Es intransferible, es irrevocable, no puede dar marcha atrás. No podemos mirar atrás, tenemos que mirar para adelante, para donde Dios quiera. Para donde Dios quiera. Es una invitación. Yo he puesto aquí otro capítulo de la Biblia que me habla a la invitación que Dios nos hace. Dice en Mateo 22, en el 14, dice, porque muchos son llamados. Muchos van a ser llamados. Muchísimos, pero pocos escogidos. Llamados más que a servirnos a nosotros mismos, a servirle a Él. Porque nosotros sí nos servimos a nosotros mismos. Llamados mucho a que nuestra vida sea sirviéndonos a nosotros. No. Tenemos que empezar a servir a los demás y a servir a Dios a través de situaciones que nos van a llevar a servir a otros. Yo he puesto aquí una invitación a vivir una vida con Cristo, sirviendo a Dios, experimentando la plenitud que trae la vida con Cristo, a seguir sus pasos. Eso es lo que Dios tiene que ir demarcando de nosotros, porque dice que somos llamados, pero pocos escogidos. Y ahí hay una historia que empieza en el versículo 22 de un banquete y de las veces que Dios tiene que hacer llamados a la gente y de las excusas tan tontas que ponemos para no hacer la voluntad de Dios, para no esforzarnos, Nos pone aquí un ejemplo de un banquete de bodas. Una invitación. ¿Quién no acepta una invitación? Pues aquí parece ser que muchos, dice que el Señor envió a muchos siervos. No una vez, sino varias. Envió a siervos a llamar, mas estos no quieren venir. No querían venir. Es una historia muy buena, porque dice que envió a sus siervos diciendo, decid que ya está todo preparado, mi comida, nada más que tenemos que venir a disfrutar de la cena, ¿no? Mas ellos se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, otros afrontaron a los siervos y los mataron. Muchos somos llamados, pero pocos vamos a ser escogidos. Tenemos que mirar que nosotros seamos escogidos. Tenemos que procurar ser escogidos por Dios, porque el llamado Dios ya lo ha hecho. El llamado Dios, hemos puesto el ejemplo de esto y es sencillo y fácil. Este hombre estaba en el sitio correcto, escuchando lo correcto, igual que nosotros podemos, pero no conocía, no le había sido revelada. Tenemos que procurar que Dios nos revele su palabra para ver lo que demanda de nosotros en todo momento. Y finalmente, ¿sabes qué? Estar con Él para la eternidad, que esa es otra. Que aquí vamos hasta un ratito, pero se prepara una eternidad para estar con Él y tenemos que estar de la mejor forma, aunque nos cueste. No estar tanto en nuestros negocios, ¿no? Sino en los negocios del Padre, ¿no?
es donde debemos de estar. ¿Qué nos cuesta negarnos a nuestro yo, ¿no? A nuestras cosas, ¿no? Y me viene otro ejemplo de otro llamado, ¿no? Me viene otro ejemplo de otro llamado que nos trae el llamado a salir, ¿no? A salir de donde estamos. Mira, hay un versículo en Efesios que me gusta mucho, porque Dios nos invita a salir de nuestras situaciones, a salir de nuestra manera de ver las cosas. Dice que Él nos da salida de nuestra, ¿cómo le diría yo? De nuestro encarcelamiento, ¿no? Nos dio vida a vosotros cuando de nuestra mortandad, porque estábamos muertos, y nos da un llamado a salir, a estar vivos. Dice, y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Yo no sé tú, yo estaba muerto en delitos y sentí el llamado. Él me llamó y me sacó de donde estaba en mis delitos, en mis pecados, haciendo lo que me daba la gana, y oí el llamado de Dios. Oí el llamado de Dios y acudí, respondí. Sí, Señor, heme aquí, como este chico. Tenemos que estar preparados para el heme aquí. No estar sordos, porque a veces Dios llama y puede ser que no lo estemos escuchando. Que no, que se nos vaya el poder, la oportunidad de escuchar la voz del Señor. A través de tu palabra audible, yo no sé lo que tú escuchas o cómo escuchas a Dios. A través de qué o en qué sentido lo escuchas. Dice que en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Tenemos que marcar un antes y un después. No podemos estar siendo cristianos y viviendo todavía aquí. Y si estamos todavía aquí, tenemos que saber lo que Dios quiere de nosotros. De la carne, de los pensamientos, pone aquí, que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dios nos ha dado una salida a la cual el pueblo de Dios y tú como pueblo tenemos que atenderla. Tenemos que... Mira, hay un milagro en la Biblia que yo no sé si todavía tú te has sentido, ahora que hablamos de muertos, ¿no? Te has sentido muerto como Lázaro. Lázaro estuvo muerto y fue para resurrección de vida, porque va a haber resurrección de muerte y resurrección de vida. Eso es una cosa que tendríamos que saber, que la eternidad lo mismo va a ser para muerte que para vida, y tenemos que analizar esto porque muchas veces no entendemos y no somos ignorantes ya. Tenemos que escudriñar las escrituras para que las escrituras nos hablen a través de la palabra de lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? Y yo decía que hay una historia en Juan 11:38 que habla de la resurrección de Lázaro cuando Lázaro estaba dentro de la cueva. Nosotros todavía muchos a veces tenemos que escuchar, porque Jesús dice que mirando al cielo dijo, te doy gracias Señor porque has permitido que pase esto, para los que te escuchan lo digo, porque yo sé que a mí siempre me escuchas. Y dice que dijo, Lázaro, sal de ahí. Y movieron la piedra, los que estaban allí. Les mandó a mover la piedra. Y el muerto salió con las vendas puestas y atados de pies y manos. Nosotros muchas veces todavía estamos atados de pies y manos, con las vendas puestas y escuchando no sé qué. Pero si tú has escuchado la voz de Dios salir de ahí, de donde tú estás, de tus delitos, de tus pecados, mira, sal de ahí, escucha la voz de Dios, porque Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Es que me río porque yo sé que yo soy, yo no sé quién era antes, ya no me acuerdo casi. Le hablo algunas veces a la gente y le digo, es que, dice, no, el otro día le hablaba en el rastro, ¿cómo digo yo que yo era un delincuente o un mentiroso? Sí, mentiroso puede ser.
o un drogadicto. La gente no, es que ahora ya no me cree lo que le digo, pero Dios puede hacer el milagro en nuestra vida. Y dice que quitaron las piedras y que le dijeron a los que estaban allí, porque Jesús podía haber hecho el milagro, podía haber hecho así, pum, y le hubiera quitado la piedra, y le hubiera quitado las vendas, y le hubiera quitado. Pero eso lo ha dejado el Señor para el trato que tiene con nosotros después de salir de la tumba, de donde estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tenemos vendas, tenemos muchas vendas, que tenemos que dejar que otros nos quiten, porque Jesús podía haberlo hecho. Jesús nos perdonó y nos limpió, pero ahora manda a otros que te quiten las vendas. Y mira, las vendas muchas veces de nuestra vida pueden ser muchas cosas que tenemos ahí pegaditas a nuestro ser, que parece que van con nosotros, pero que Dios va a ir mandando a gente para que trate con esa parte de nosotros. Déjate quitar las vendas también. Déjate que Dios te llame, que Dios dice, y desatarle y dejarle que Dios trate con nosotros. En la cueva donde tú estás ahora, no sé si todavía no has escuchado al Señor. Espero que sí, que puedas contestar como contestó este chico, heme aquí. Hay otro versículo más que dice que las misericordias de Dios son nuevas cada día. En Lamentaciones 3:23 tenemos que buscar las misericordias de Dios cada día, escuchar su voz cada día. Tenemos que estar al unísono escuchando lo que Dios tiene para nosotros, que Dios tiene cosas maravillosas, que es que no nos podemos conformar con lo que escuchamos hace 20 años, o 15 años, o 10 años. No, cada día tiene misericordia nueva, la misericordia de Dios son nuevas cada día. Yo quiero escuchar la voz del Señor cada día, que me hable, me se ponen los vellos de gallina, de punta. Yo quiero que Dios me hable, yo no quiero estar sordo espiritualmente y no escuchar nada. Ay, yo no sé cómo hago. Ponte bien con el Señor, Él nos ama, Dios nos ama, Jesús nos ama y desea darnos vida. Dios nos hace un llamado a recibirle, a obedecerle, a amarle y servirle. Y somos unos privilegiados, hermanos. Somos unos privilegiados. Y en esto era lo que os quería dejar, ¿no? Somos privilegiados de ser llamados por Dios. Hay mucha gente por ahí que no tienen la oportunidad o todavía para nosotros nos ha sido dada. Tenemos que aprovechar lo que Dios nos ha dado, de disfrutar de esto cada día, ¿no? Con los hermanos, simplemente estando acorde, ¿no? Acorde con lo que Dios quiere, en sintonía, ¿no? En sintonía, que tú puedas ser una nota, ¿no? Para otros que todavía no han escuchado, ¿no? El llamado de Dios. Y eso era lo que tenía, ¿no? De saber, ¿no? De saber cómo oímos, ¿no? Si estamos en el sitio correcto, si estamos en la iglesia, si somos cristianos, si hemos decidido por Dios, si hemos decidido de aceptarle, de amarle, esto, lo hemos decidido, nadie nos lo ha obligado a hacerlo. Si es verdad que lo hemos decidido, vamos a ponerlo en práctica y va a ir todo mucho mejor. No estar en un sitio y no oír, no estar en el sitio. Preocúpate de oír, preocúpate, porque es bueno estar oyendo. Hay muchas cosas que pueden estar viniendo a tu mente, a nuestro corazón, que nos pueden distraer, pero Dios nos quiere aclarar mucho. En aquel tiempo no había visión, en este tiempo Dios nos ha dado una visión y está en su Hijo Jesús. No busque otras visiones, busca la palabra que Jesús nos trajo, que Dios ha revelado. Oye su voz, Él conoce a sus ovejas, te conoce a ti y me conoce a mí. Y orgulloso de eso. Espero que os haya hecho bien este ratuco que Dios nos ha permitido. Y nada, iglesia, os esperamos el miércoles para pasar otro rato allí juntos. Y es que es lo mejor que nos puede estar pasando, estar juntos, llevar más rato juntos, ¿no? Y tener decisiones correctas, ¿eh? Hablaban el domingo de ser
personas con decisiones correctas, ¿no? De poder confrontar la vida, ¿no? que tenemos, ¿no? Y es lo mejor que nos ha pasado, ¿no? Es saber a quién nos debemos, ¿no? En quién debemos de estar mirándonos y reflejados, ¿no? Y nada, que Dios bendiga mucho y ya sabéis, estar atentos a lo que Dios tiene para vosotros. Que Dios bendiga mucho, iglesia. Un abrazo.